Por la vía rápida, mediante Real Decreto y sin pasar por el Congreso. Así ha aprobado hoy el Gobierno la regularización masiva de 500.000 inmigrantes. Una decisión con evidente carga política, ya que da aire a Podemos y de paso trata de eclipsar la crisis abierta por el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Las formas no son las más adecuadas para un asunto de tanto calado. Evitar el debate parlamentario en una cuestión tan sensible es como mínimo discutible, pero si analizamos los efectos merecen una reflexión más pausada. Hablamos de personas que ya están aquí, que viven entre nosotros, que trabajan en negro, que usan los servicios públicos y sostienen sectores clave de la economía. Regularizarlas es sacarlas de la economía sumergida y hacer que contribuyan fiscalmente en nuestro país. La izquierda capitaliza el debate, Vox lo rechaza frontalmente y una vez más el Partido Popular se queda en el medio. Pero hay una cosa clara: España y Castilla y León a día de hoy no podrían funcionar sin los inmigrantes. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Óscar Puente está molesto con el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el organismo encargado de esclarecer lo ocurrido en el accidente de Adamuz, después de que este admitiera ayer, por su sorpresa además, tras aclarar el ministro que la renovación del AVE Madrid-Sevilla, pues no fue integral, sino parcial, pese a lo que ya venía defendiendo estos días. El vallisoletano asegura que no quiere entrar en polémicas, algo bastante poco habitual en él, y consciente de que todas las miradas están puestas en su gestión, intenta ofrecer su mejor cara, su mejor perfil. Lo cierto es que ya se conoce una posible causa del accidente: la rotura de la soldura de un raíl de 2003 que convivía con otro de 1998, una circunstancia que el ministro no había hecho pública y que destapó el diario El Mundo. Además, la Audiencia Nacional ha abierto hoy diligencias previas contra Puente por el accidente de Adamuz tras una denuncia de una asociación, aunque es verdad que el caso previsiblemente tenga poco recorrido por su aforamiento en el Tribunal Supremo. Laura Zembranos, buenas noches. Hoy el Gobierno ha anunciado ayudas para las víctimas. José Luis, buenas noches. Se ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de una partida de 20 millones de euros, 10 de ellos en forma de ayudas directas a las víctimas y la otra mitad como anticipos para las aseguradoras. El Gobierno fija una indemnización de 210.000 euros por fallecido en los accidentes de Adamuz y Yelida. Ayudas que, según ha asegurado Puente, se abonarán en un plazo máximo de 3 meses. Precisamente hoy el ministro hablaba de las responsabilidades del accidente. Dice que aún es pronto y defiende que la información sobre qué se hizo en la vía es transparente en el portal de Adif. Manifestar sorpresa desde un entorno ferroviario altamente cualificado sobre cuál ha sido el contenido, el alcance de la renovación, a mí sí que me produce sorpresa, porque esa información está disponible públicamente y más para los expertos ferroviarios. Es decir, saber lo que se ha hecho en esa línea, basta con entrar en el portal de contratación de Adif y verán en qué ha consistido. Las responsabilidades en el caso de Adamuz se establecerán cuando tengamos ya suficientes elementos de juicio en la mano como para atribuirlas, cosa que en este momento no sucede. Bueno, pues poco a poco vamos teniendo más elementos de juicio, aunque hay que esperar a la investigación final. Este jueves se celebrará en Huelva una misa funeral por los 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, presidida por los Reyes. El Gobierno estará representado por la vicepresidenta y también candidata del PSOE, María Jesús Montero. El funeral de Estado previsto para el sábado, como sabrán, fue suspendido tras el rechazo de muchos familiares a compartir espacio con el Ejecutivo. Hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros se le ha preguntado a la portavoz por esta decisión. Laura, ¿qué ha dicho? La portavoz explicaba hoy todo este movimiento de fechas. Dice que ha sido decisión de los familiares y que más allá de la misa funeral de este jueves, el homenaje de Estado se pospone para más adelante. Eso sí, aún sin fecha. Nos pusimos en contacto con las familias de las víctimas a través de la subdelegación del Gobierno y se constató que una parte de los familiares preferían posponer la fecha del homenaje de Estado, otras no podían acudir y en consecuencia y tras esa constatación se acordó con la Junta de Andalucía el posponer ese homenaje de Estado.
Bueno, este es el testimonio oficial del Gobierno, muy diferente al que están declarando estos días en muchos medios de comunicación muchas víctimas y familiares. PP y Vox siguen pidiendo la dimisión de Puente y más ahora tras conocer las contradicciones y medias verdades del ministro en sus últimas declaraciones. Si un día más Esther Muñoz es muy tajante, reitera que el ministro no debe seguir en su cargo, exige su dimisión porque dice que miente tanto en la renovación de la vía como con las fechas de las revisiones. El señor Óscar Puente debería haber sido cesado inmediatamente, primero por mentir. Que Óscar Puente ha mentido no lo digo yo, lo ha dicho la CIAF, que no entiende por qué el ministro Óscar Puente ha estado durante varios días reiteradamente ante todos ustedes, varias entrevistas, varias ruedas de prensa, diciendo que había habido una renovación completa de la vía cuando no era así. El señor Óscar Puente debería dimitir porque mintió en la fecha sobre las auscultaciones que se habían hecho en las vías, dando fechas completamente distintas. El señor Óscar Puente y Adif son los responsables del mantenimiento de las vías. Bueno, y faltaba en este suceso la voz de Felipe González, que siempre que habla, bueno, pues hace temblar al Partido Socialista. No entiende que nadie del Gobierno asuma responsabilidades políticas. Y les lanza un dardo a su partido. El expresidente del Gobierno destaca que se ha cesado a las personas que saben en materia de trenes, pero que nadie de más arriba, es decir, de los políticos, se ha marchado de su cargo. Y además Felipe González no comparte la gestión que se ha hecho con el ferrocarril en los últimos años. Escuchen. En general, la gestión de los últimos años me parece manifiestamente mejorable. Yo creo que los que han dimitido son la gente que sabe de cómo funciona eso y siempre están en el segundo nivel. Esto tiene una explicación, sí, son los que saben, y si los que saben no lo han evitado, mejor que se vayan, para los que no saben, sigan. Bueno, ironía fina la de Felipe González hoy. Bueno, como recordarán, 2 maquinistas han fallecido. Uno fue el del Alvia en el accidente de Adamuz y el otro 2 días después en el de Rodalies en Cataluña. Los maquinistas venían desde hace tiempo avisando a Adif de la falta de seguridad en algunos tramos de la red ferroviaria. En el caso del AVE Madrid-Sevilla, reportaron, de hecho, meses antes que se estaban produciendo vibraciones excesivas, descompensaciones de catenarias y reclamaron incluso reducir la velocidad máxima y la verdad es que no tuvieron ninguna respuesta. Ellos han sido los primeros en plantarse, no quieren trabajar sin garantías de seguridad y por eso han convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero y también se han personado como acusación popular en los procesos penales abiertos por los accidentes mortales de Adamuz y Lleida. Está con nosotros esta noche el secretario general del sindicato de maquinistas, Diego Martín, que además es leonés. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes son los profesionales que están ahí en primera línea. No sé si los primeros que detectan las incidencias, pero casi. ¿Por qué después de tantos meses lanzando avisos a Adif y a Renfe de ciertas incidencias en muchas líneas no se les hacía caso hasta ahora? ¿Ha tenido que ocurrir un trágico accidente mortal como el de Adamuz para que les hagan caso? Sí, la verdad que es desgraciadamente, lo hemos vivido muchas veces en el sector ferroviario, que tiene que pasar estas tragedias para que al final hagan caso a los profesionales. Nosotros tenemos sistemas de reporte, detectamos cualquier tipo de incidencias en las vías, cualquier tipo de vibraciones o irregularidades, y la verdad que llevábamos denunciando que no se hacía caso, no se escuchaba esas denuncias, y lamentablemente ha tenido que pasar nuevamente un accidente como ya pasó en el pasado para que nos escuchen y se establezcan esas medidas mitigadoras que al final mitigan ese riesgo que detectamos todos los profesionales. Claro, porque bueno, yo tengo la sensación, y me imagino que mucha gente también, que si no es por ustedes y si no es por ese trágico accidente, ni el Gobierno, ni Renfe, ni Adif estarían tomando estas medidas diarias que estamos viendo estos días, de averías, vías rotas, incidencias en rodalíes, límites de velocidad. ¿Tan mal estaban las infraestructuras y no nos lo habían contado? Bueno, por lo que hemos vivido esta semana trágica, porque al final ha sido una semana de acontecimientos trágicos y de incidencias constantes, sobre todo en el ámbito de Cataluña, en el fin de semana sobre todo, pues hemos visto que el sector pues adolecía de una serie de carencias y de deficiencias que al final se han mostrado. Y lo que queremos es que se cambien esos protocolos, básicamente, que se cambien esos sistemas de reporte, que nos escuche y que se tomen las medidas con anterioridad, porque ahora mismo, después de estas tragedias, pues lógicamente el administrador, en el caso de Adif, Renfe como operadora, el Ministerio, la Agencia de Seguridad Ferroviaria, todos están tomando medidas urgentes, pero que se podían haber tomado con muchísima anterioridad y podrían haber evitado cualquiera de los 2 accidentes.
Ahora la gente tiene miedo, eso es indiscutible. Yo desde aquí estoy todos los días diciendo que no, que son casos excepcionales, que se puede viajar, en fin, pero bueno, el miedo es libre y entiendo que después de todas estas informaciones diarias, la gente realmente, bueno, esté con cierta sugestión, ¿no?, a la hora de montarse en un tren. ¿Podemos decir que la red ferroviaria española es segura o todo lo contrario, que necesita muchísimo más mantenimiento después de lo que estamos viendo? Bueno, nosotros tenemos claro que la red ferroviaria es segura, lo que pasa es que todo lo que conlleva el sector ferroviario es seguridad. Que un tren se mueva es porque hay unos procedimientos de seguridad. Lo que está claro es que también esa seguridad tiene que mejorar, porque si no, no hubieran ocurrido estas tragedias, ¿no? El problema son que no se hayan ejecutado esos protocolos, ese mantenimiento que se tenga que mejorar, porque hemos dedicado nuestro esfuerzo inversor en el sector ferroviario a construir nueva vía y no para mantener la red que ya habíamos construido. Y eso a nivel de sector, pues lo que provoca es que haya puntos y haya mayor probabilidad y mayores riesgos que tengan que sufrir al final todos los profesionales y todos los usuarios. Defendía Óscar Puente, desde el primer momento lo ha hecho, que se había producido pues una renovación integral en el AVE Madrid-Sevilla. Luego lo tuvo que matizar ayer y dijo que no en todos los elementos al menos. De hecho, bueno, hay vías en ese tramo donde se produjo el accidente con 30 años de diferencia. También aseguraba que si se hubiera llevado a cabo una revisión, y esto es lo que le quiero preguntar, una auscultación el día antes del accidente, que tampoco se hubiera detectado absolutamente nada. Es decir, que esto puede volver a ocurrir. Yo no sé eso, a ustedes como maquinistas que trabajan encima de las vías y a los usuarios que utilizamos la alta velocidad o los trenes convencionales, ¿qué seguridad nos da? Hombre, yo creo que ahí no tenemos el mismo punto de vista, el ministro y los profesionales, puesto que si se hacen revisiones periódicas y sobre todo exhaustivas con trenes especializados, auscultadores con determinado tipo de utensilios y al final de máquinas que puedan auscultar perfectamente los carriles, sí que se podría haber detectado, y sobre todo se podría haber mitigado el riesgo, puesto que nosotros cuando detectamos vibraciones se establecen limitaciones de velocidad que desafortunadamente ahora se están estableciendo y antes no se habían establecido porque no se había escuchado a los profesionales. Pues se habría mitigado ese riesgo y probablemente no tendría esas mismas consecuencias. O sea que nos tenemos que acostumbrar a las limitaciones de velocidad, ¿no? Por lo que estamos viendo, está siendo como muy asido, ¿no? Un ejemplo es Castilla y León, la línea Madrid-Valladolid, que hay un tramo, o hubo un tramo este fin de semana entre Segovia, que se pasaba a 60 kilómetros por hora solamente. Sí, el problema es que estas limitaciones se están estableciendo ahora, a posterioridad de todos estos accidentes y de estas tragedias, y antiguamente estas limitaciones se establecían. Ahora lo que pasa es que se está haciendo básicamente los deberes que nos han hecho en los pasados años. Se está actuando de una manera urgente, de una manera totalmente desproporcionada si comparamos con los últimos años, y lo que tendrían que haber hecho es actuar durante estos 10 últimos años con ese esfuerzo inversor en el mantenimiento, para que ahora no tengamos que hacer lo que no hemos hecho en 10, 15 años en mantenimiento. ¿Usted cree que habría que llevar a cabo una auditoría integral? Y cuando digo integral, todo el mundo sabe lo que significa, no lo que dice Óscar Puente, sino integral de arriba abajo, de punta a punta, pero todas las vías del tren de este país. Hombre, está claro que si hemos tenido estas circunstancias y durante estos pasados días también se han detectado nuevos carriles rotos, nuevos puntos de debilidad de la red y de nuevos riesgos, en el ámbito de Cataluña lo hemos vivido este fin de semana, lo que está claro es que tenemos que auditar exhaustivamente toda la red, ya de manera preventiva. Lo hacen todos los países, incluso si tomamos como referencia el otro país que siempre ponen de ejemplo como segunda o tercera red ferroviaria de alta velocidad, como es Japón o China. Ellos hacen unas auscultaciones casi mensuales de todas las líneas de alta velocidad, y eso lo que hace es prever muchísimo más cualquier tipo de riesgo que se mitigue con una limitación de velocidad o incluso una reparación urgente, que en España pues no estamos realizando porque no tenemos ni los trenes auscultadores ni los equipos suficientemente preparados. ¿Les ha dolido a ustedes, a los maquinistas, que Óscar Puente dijera que van a la huelga estos 3 días de febrero por su estado anímico tras el fallecimiento de 2 compañeros, y es que esperaba además que bajara ese sufle emocional? Hombre, lógicamente son palabras muy desafortunadas, no los compartimos. Todos los profesionales, no solamente los maquinistas, todos los profesionales ferroviarios del sector
creemos que somos grandes profesionales que diariamente llevamos los trenes a destino y lo que hacemos es trabajar, y lo que ahora hacemos es básicamente protestar por y reivindicar que haya cambios en el sector, porque si hemos llegado a este punto es porque no se han tenido en cuenta las voces de los profesionales y eso queremos que cambie, no porque tengamos un sufle emocional, puesto que nosotros somos profesionales y al día siguiente estábamos llevando los trenes y hoy día estamos llevando todos los trenes sin ningún tipo de problema, con lo cual son declaraciones que no compartimos básicamente. Como decía, van a la huelga los días 9, 10 y 11, lunes, martes, miércoles. Dijo Puente que quería negociar con ustedes para evitar esa huelga. Yo no sé si han empezado esas negociaciones, ¿en qué punto están? No, de momento no hemos sido convocados por el Ministerio con la operadora, que los maquinistas somos la relación que tenemos laboral es con la operadora Renfe, y incluso con el administrador. Este pasado fin de semana con los problemas de Rodalíes hemos tenido contactos, pero con el Ministerio todavía no hemos empezado a tener esa relación que normalmente se tiene cuando se convoca un conflicto laboral. Tampoco estaba convocado oficialmente, nosotros lo anunciamos, pero hay que seguir una serie de trámites, tanto en la empresa pública como las empresas privadas. A día de hoy ya están convocadas en todas las empresas del sector, y ahora mismo pues entendemos que nos citarán para hablar y para saber qué cambios queremos realizar dentro del sector. Otra cosa es que al final la huelga es la medida legal que nos dejan a los trabajadores para poder protestar y para poder reivindicar, y sobre todo para poder mostrar nuestro descontento por haber llegado a esta situación y a estas grandes tragedias. De los primeros audios que escuchamos fue el del maquinista del Lirio, que yo creo que hizo su trabajo perfectamente, pero ¿a ustedes les ha sorprendido, por ejemplo, que se tardara más de una hora en socorrer a los afectados por el Albia, y que en el centro de control de Adif o de Atocha no se detectara que había habido una colisión tan brutal? Hombre, la verdad que es extraño. Desde luego que ha habido falta de coordinación entre todos los servicios. Era bastante extraño que se produjesen estos dos descarrilamientos. La verdad que es la primera vez creemos que se han producido en estas circunstancias, con lo cual es bastante raro que tengas que actuar con emergencias en dos trenes simultáneamente de estas características. Y la verdad que todos los servicios de emergencia se encontraron de primeras con el primer tren, y lo que tendrían que haberse coordinado mejor, no sabemos por qué. Eso me imagino que la investigación, porque nosotros defendemos la investigación técnica y después la judicial, esclarecerá por qué se tardó tanto tiempo en ir a socorrer a los compañeros del tren de Renfe, del Albia, y veremos a ver por qué no hubo esa rapidez en esa coordinación, porque los datos estaban claros. Lógicamente todos los compañeros, tanto del centro de control como de Renfe como de Irio, tenían claro que había trenes involucrados, y tampoco creemos que hubiera cambiado el resultado, porque la verdad que la fatalidad del accidente con el tren del Albia ha sido enorme. Y creemos que al final la coordinación es clave en este tipo de situaciones, ¿no? Eso es uno de los puntos que también querríamos cambiar. En el caso de Rodalíes ya ha habido dos ceses, el director ejecutivo y el director general de operaciones de Adif, a petición de la Generalitat, no en el caso de Adamuz, que sí, eran 45 muertos frente a 1, y ahí todavía no hay ninguna dimisión ni ninguna responsabilidad. ¿Usted cree que debería dimitir Óscar Puente? Pues nosotros la verdad que no somos somos un sindicato profesional, con lo cual no pedimos responsabilidades, pedimos causas. Pedimos que encuentren las causas porque no queremos vernos en situaciones similares. Las responsabilidades se tomarán cuando se vea toda la cadena de acontecimientos. No es normal que se filtren conversaciones entre el centro de control y los maquinistas. No es normal que se filtren todo este tipo de cosas, con lo cual todo eso. No, la verdad que esas conversaciones que se custodian normalmente por el administrador de la infraestructura, que es el que tiene grabaciones de todo este tipo de sucesos. No, las cajas negras no registran las conversaciones con el centro de control, sino que registran el audio de la cabina, y la verdad que no es normal que toda esta información haya salido a la luz de esta manera tan irresponsable, yo creo, y no sabemos con qué motivo, con lo cual, después de que se realicen todas las investigaciones, por eso nos hemos personado también en todos los procesos abiertos, e incluso iniciaremos alguno si detectamos que en todo este proceso y en estos accidentes pues detectamos que hay irregularidades como la que le estoy comentando de los audios. O sea, que se están pensando en si eso es pena, quiere decir que si se puede llevar a un juzgado o no, el hecho de que haya salido público ese audio del maquinista o de la vídeos que se han difundido también en el accidente de Gelida, todo ese lío mediático que al final que se ha producido ha sido porque en algunos casos pues ha filtrado información que no tenía que estar en la prensa.
¿Cree que los usuarios van a entender que ustedes vayan a la huelga los días 8, 9 y 10, pese a, bueno, pues a lo que esto trastoca la vida de todos los ciudadanos? No, la verdad que es llamativo porque no recibimos más que apoyos, ánimos y mucha información por parte, mucho feedback de todos los ciudadanos y todos los usuarios, porque la verdad que si nosotros lo sufrimos como profesionales, los usuarios también lo sufren. Y en muchas ocasiones nos apoyan y se unen a estas reivindicaciones, con lo cual al final no es solamente una huelga para pedir cambios, sino una huelga para mostrar el descontento que hay ahora mismo con el sector ferroviario, que no está viviendo, como es lógico, su mejor momento. Pues que hay que decirlo, no es una huelga para reclamar ni reivindicar condiciones laborables ni salariales, ni mucho menos. Es para que haya más seguridad, que eso, desde luego, nos influye y nos beneficia a todos. Por supuesto. Tengo aquí a 3 periodistas, a los que, por cierto, no he presentado, me he ido directamente al entrevistado. May Mariño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Israel García Juez, ¿cómo estás? Hace usted muy bien. Y tenemos un fichaje, una nueva incorporación en cuestión de prioridades. Además es de la tierra, es de Salamanca. La conocerán seguramente porque la han visto muchas veces en los informativos de Antena 3. Ella es Elena Salamanca, que se apellida Salamanca precisamente por ser de Salamanca, que lo sepan ustedes. Yo no sé si he descubierto aquí algo que no querías. No, para nada. Con orgullo lo llevo y un placer estar aquí. Pues bienvenida aquí a la tele de tu tierra. Muchísimas gracias. Pues Elena, cuando quieras, pregúntale lo que quieras. Pues nada, muy buenas noches. Muchas gracias por aclararnos ciertos puntos, que es a quien tenemos que escucharos, ¿no? Yo sí que me preocupa en todo este tiempo en el que ahora se está hablando de esa soldadura, si de alguna manera, José Luis ya te ha preguntado, si podríamos tener miedo a que otras soldaduras sucediese lo mismo, ¿no? Porque, bueno, parece que no se podía haber sabido, pero ese salto con esa soldadura que intercepta en el tren, y eso es lo que hace descarrilar. Claro, ¿cuántas soldaduras hay hechas así? Hombre, hay miles de soldaduras en toda la red ferroviaria, no sé el número exacto, pero fijo que podrían facilitárselo incluso al administrador, pero lo bueno es que todas las soldaduras y todas las actuaciones ferroviarias son trazables, o sea, queda registro de quién se ha realizado, de cómo se ha realizado, en qué momento, porque al final el sector público pues tiene toda una trazabilidad de licitaciones y de actuaciones. No es normal que haya pasado en esta situación, o sea, no sabemos, como nosotros esperaremos a la conclusión de la investigación, pues sabremos cómo se ha producido esa rotura, pero la verdad que ahora mismo se estarán revisando a día de hoy que prácticamente todas las redes de alta velocidad. De hecho, vemos cómo se han puesto mecanismos urgentes para revisar cualquier tipo de imperfección y de irregularidad, y además se está mitigando ahora mismo, lo que pasa que eso aumenta los tiempos de viaje, se está mitigando con limitaciones de velocidad, con lo cual entendemos que si hay alguna situación similar, como ha pasado también en la línea de Barcelona en la noche de ayer, se reparan de manera urgente y se puede continuar la operación perfectamente, con lo cual ahora mismo probablemente sea el momento que más fiscalizado esté toda la infraestructura del sector ferroviario. Sí, es como una especie de reseteo, ¿no?, lo que se está haciendo ahora. Israel. Ya, pero digamos, matizo o puntualizo un poco más la pregunta de la compañera. ¿Usted, por ejemplo, tiene miedo? Porque al final yo entiendo que los responsables políticos, nosotros los periodistas, tenemos que trasladar, bueno, una sensación de normalidad, porque usted al final que está al frente de los trenes, porque lo decía antes José Luis, es decir, las manifestaciones que van a hacer, en principio no piden reivindicaciones salariales. Entonces, cuéntenos, ¿tiene usted miedo? ¿Qué es lo que piden en definitiva? ¿Qué es lo que esperan de las autoridades o qué es lo que está pasando? Nosotros somos profesionales, con lo cual nosotros movemos trenes con la mayor garantía de seguridad. De hecho, ya lo hemos demostrado también en esta pasada semana en Rodalíes. Cuando existía algún riesgo que no queríamos asumir, pues lo hemos transmitido a nuestros empleadores, a nuestra operadora, y se ha paralizado el servicio incluso en muchos puntos donde considerábamos que se tenía que asumir riesgos que no se podían asumir, con lo cual... Perdone, eso lo ven ustedes allí mismo, ¿no?, en directo. ¿Van viendo que las cosas no funcionan? ¿O de dónde les llega la información de que hay una incidencia en una vía concreta? Sí, nosotros, tanto a nivel de operación como maquinistas, no es que auscultemos, porque nosotros no auscultamos la vía, pero sí que tenemos la percepción de cómo estaba, como hemos sido habilitados y hemos tenido una formación y una serie de conocimientos para poder pasar por esa línea, y hemos tenido una serie de recorridos, pues podemos comparar la información de haber pasado por allí muchas veces y detectar cualquier tipo de movimiento, golpe de vía, vibración que pueda ser anormal, ¿no? Las
contingencias que decía Israel. Efectivamente, eso normalmente lo reportamos. Lo que desde luego que no ha funcionado son esos reportes que han tenido que poner medidas mitigadoras. Si se hubieran puesto medidas mitigadoras, a lo mejor en algún reporte anterior pues no habría habido algún descarrilamiento, algún tipo de fractura en el carril en otros puntos. Con lo cual, lo que pedimos es al final sistemas más eficientes, procedimientos más eficientes, incluso como ha pasado en el caso de Cataluña, teníamos alerta roja de temporal por causas meteorológicas y no se había activado ningún protocolo en el ferrocarril. Pedimos cambios en ese tipo de anticiparse para no tener que vivir desprendimientos, trincheras donde hay la orografía pues no ayuda al ferrocarril. May. Hablábamos antes, buenas noches, de Óscar Puente, que decía que ustedes los maquinistas habían incrementado los reportes, lógicamente, porque el único punto en común que tienen las dos desgracias que hemos vivido es que los que fallecen son los maquinistas. Entonces es comprensible ese suflé emocional, por utilizar palabras del ministro. Pero tengo una duda y luego una pregunta. Una duda, ¿habría forma material de que el tren que bajaba para Huelva, el Albia, hubiera visto el Irio parado y que hubiera frenado de alguna manera? O sea, más allá de las notificaciones, o sea, visualmente los maquinistas hubieran podido hacer algo. Y luego, dos, la proyección que se tenía hace 2 meses escasos de ir a 350 kilómetros por hora en la vía Madrid-Barcelona, ¿era viable? Según su punto de vista, que son los que realmente saben cómo es la trazabilidad de la... Lo que hizo Óscar Puente claro, hace 2 meses hablaba de ir a 350 y ahora vamos a 50 kilómetros por hora, por eso... Pues la primera parte, que es que si el Albia podría haber evitado el choque con el otro tren descarrilado, los sistemas de seguridad que teníamos en esa línea, que tenemos a día de hoy en esa línea, que es el EZB, el sistema de seguridad de control del tráfico y al final que le llega la información a los trenes, si ese tren hubiera circulado pues, 1 minuto o 2 minutos después de este accidente, no en ese mismo momento, el tren Irio ya había activado y había mandado la información para bloquear la circulación en la vía contraria. Lo que pasa que la mandó una vez ya había descarrilado el Albia. Si hubiera sido 1 minuto o 2 minutos después, podría haber evitado hubiera podido evitarse de alguna manera, solo por el tiempo, ¿no? Se solicita incluso el corte de vía contraria, se corta la tensión para que los trenes no puedan circular. Hay muchas medidas de protección. La fatalidad ha sido que hayan coincidido los dos trenes simultáneamente circulando en ese punto y por eso se haya producido el choque. La verdad que la probabilidad de que eso pase es menor, que casi que te toque un euromillón, con lo cual es rarísimo que hubiera pasado. Pero esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es el tema del incremento de velocidades por la infraestructura. Ahora mismo la vía de Madrid-Barcelona estaba certificada para circular a 300 kilómetros por hora. Antiguamente ya se circulaba, yo mismo he circulado más de 300 kilómetros por hora por esa línea por el sistema de seguridad, que había un nivel 2 instalado en vía y en funcionamiento, con lo cual podías circular a mayor, pero se producían una serie de circunstancias, como es las traviesas, que generan mucha turbulencia dentro de esa operación, y se levantaba mucha turbulencia debajo del tren. Y por eso se decidió que tampoco por coste energético, por amortización, pues no se podía circular a más de 300 kilómetros por hora, y lo que tenía que haber es una renovación integral de la línea para poder circular a 350 kilómetros por hora. Nosotros lo que pedíamos era una renovación ya solamente para mantener la velocidad, porque estábamos viendo que se acumulaban muchísimas irregularidades. De hecho, esa línea es la que más denunciada teníamos por parte de nuestro colectivo, y de hecho a la vista está que es donde más se han establecido limitaciones de velocidad posteriormente al accidente. Sí, a renovar ahora que han dicho. ¿Y tiene algo que ver con la liberalización del sector? ¿Está íntimamente ligado esta situación ahora mismo con que cada vez se circule más por las vías? Sí, efectivamente, nosotros hemos visto una relación directa entre que haya muchísimo más volumen de trenes y el mismo mantenimiento. Entonces, claro, si en una carretera, por poner un símil, tienes el doble de coches circulando y mantienes lo mismo que cuando tenías la mitad, se producen más desperfectos y al final los coches sufren más, ¿no? Pues eso es lo mismo que pasa en las líneas. Ahora mismo tenemos un 60% más de tráficos en la línea, por ejemplo, Madrid-Barcelona, y en cambio conservamos el mismo mantenimiento. El desgaste es muchísimo mayor, las irregularidades son muchísimo mayores y los desperfectos también, con lo cual necesitamos aumentar ese esfuerzo inversor en el mantenimiento ferroviario que sea acorde al volumen de tráfico que hay en la red. La fatiga, ¿no?, que tanto se dice estos días. Por último, y rápidamente, hay tantas vibraciones ahora más que antes, como se quejan muchos usuarios cuando están en el tren. Tenemos vídeos del que el café se mueve, que no se puede uno escribir en el ordenador. No sé si eso es más en los Avant, en los Albia, no tanto lo sabe.
¿Pero eso se está produciendo? Depende mucho también del tren en el que vaya circulando, ¿no? Porque hay muchos trenes que depende, pues igual que el coche, ¿no? Depende de la suspensión que tengan, después de lo que absorban, pero sí que hemos denunciado y reportado muchísimas más vibraciones ahora desde la liberalización que antes. O sea, es decir, hay mucha vibración. Eso no quiere decir que sea inseguro, sino que se transmite mucho más. Lo que pasa es que es un círculo vicioso. Cuanto más vibración se produzca desde el carril hacia el tren, más se desgasta también el tren, más averías puede generar el tren y peor rodadura tiene, con lo cual se perjudica la infraestructura. Entonces, eso hay que pararlo de alguna manera. Y eso es lo que nosotros solicitamos, que al final, cuando se reporta ese tipo de vibraciones, se establezcan esas limitaciones para que no se perjudique a los vehículos, a los trenes, y no se vuelva a perjudicar a la infraestructura. Y que se actúe rápidamente. Algo están consiguiendo, desde luego, ¿eh? Es verdad que todo ha sido a raíz de este trágico accidente, pero algo se les está escuchando. Pues que se les escuche mucho más, porque la seguridad de ustedes es la seguridad nuestra. Espero que, fíjese, no lleguemos a esa huelga del 9, 10 y 11, porque llegan a un acuerdo con el Gobierno. Pero bueno, eso ya dependerá de la Administración y de ustedes. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Bueno, nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos hablando de este asunto y de otros muchos, que hoy viene la actualidad política bastante calentita. Enseguida volvemos. Bueno, pues seguimos en Cuestión de Prioridades. Vamos a seguir hablando del accidente ferroviario de Adamuz, de la investigación y también de las causas políticas o responsabilidades políticas de todo esto. Israel, te iba a preguntar, ¿cómo ves a Óscar López? Y me refiero desde el punto de vista... Óscar Puente, perdón. Es que como estás en Madrid, te despistas. Los dos son de Castilla y León, pues... Es muy frecuente. Me refiero políticamente, yo no sé si está Sánchez usándolo como fuegos, no, si tiene los días contados en el Gobierno o no. Que no te quepa la menor duda. Vamos a ver, ¿cómo le veo yo a Óscar Puente? Absolutamente achicharrado. Y efectivamente, como comentaba nuestro anterior invitado, aunque ahora llevamos una semana con cierta contención verborraica, pero la verdad es que en cuanto coge un poquito del hilo la cometa, pues te habla del efectivamente del suflé emocional. Antes May hacía una pregunta, olvidando, yo creo que porque es una señora muy educada, que también había dicho el ministro Óscar Puente que había maquinistas que habían entrado en una especie de espiral y que ahora denunciaban todo. Sí, es decir, oiga, denunciarán lo que tengan que denunciar. Entonces, Óscar Puente está lógicamente en una situación muy complicada, que no tiene parangón con el resto de Europa. Es decir, esto en Europa pues está claro que ibas a la calle sin mayor explicación. El problema es que se ha convertido en una tradición bastante funesta en este gobierno, que no dimite nadie, pase lo que pase. Da igual, corrupción, putas, da igual. Mujeres prostituidas, mujeres prostituidas, perdón, mujeres prostituidas y tal y cual. Y bueno, entonces dice, ¿por qué voy a abrir yo la carrera esta de las dimisiones, no? Entonces, esa cuestión está ahí. Luego, qué duda cabe, en línea a tu pregunta intencionada, no sé si mal, que si hace de escudo de Pedro Sánchez, no te quepa la menor duda. Es decir, el señor Puente está ahí precisamente por ser como es, ¿no? Es decir, y lo tiene el presidente del Gobierno y por eso no ha tenido reparo en defenderle públicamente cuando decir, oiga, porque es que al final... Estamos también a veces en una sociedad, José Luis, que te pones a analizar las cosas y dices, oiga, al final voy a tener yo la culpa de que haya descarrilado el tren, o sea, no sé cómo decirte. Entonces, bueno, pues yo creo que, en fin, mala suerte para algunos de los telespectadores, que supongo que al final Óscar Puente pues tendrá que hacer la maleta, se tendrá que volver y supongo que volverá a intentar andar ahí enredando en Valladolid, con lo cual... Pues, no supongas tanto porque él ha dicho, en una entrevista antes del accidente que le hacía tilín esto de volver otra vez a presentarse como candidato. Bueno, lo que le hace Tolón es seguir en Madrid. Bueno, sabes que ya tenía que estar, pues eso, con una buena patada. Elena May, ¿le veis tan debilitado como Israel al ministro? Bueno, yo creo que además, desde que sucedió el accidente, es verdad que él ha cogido un perfil nada... parecido a lo que él siempre ha sido, ¿no? El ministro más bravo. Él ha dado siempre la cara, hay que reconocer que es una persona que siempre ha hablado con los medios. Otra cosa un poco es su manera de expresarse, de estar, esa cara que ha acontecido todo el tiempo, pues el suflé suyo sí que está mucho más abajo. Obviamente, solo faltaba que hubiese arrancado como lo vimos tan desafortunado con los incendios de Castilla y León. Es cierto que sabía que esto era para él y bueno, así lo estamos viendo.
Esto le va a pasar factura, sin duda, pero no solo a Óscar Puente. Esto le pasa factura a Pedro Sánchez, por eso está escondido de alguna manera, ¿no? Esa manera de no dar la cara y de tener a Óscar Puente de parapeto. También es el ministro del ramo, que todo esto tiene que ver con él, pero no ahora con el accidente. Es que llevamos mucho tiempo con problemas en el tren, los usuarios del tren. ¿A quién no en este país le ha sucedido un retraso de tal, un tren que no ha salido, una parada en medio de la vía de la nada? Llevamos mucho tiempo con esto. Y además recordamos que el anterior ministro de Transportes se llama José Luis Ábalos. Sabemos dónde está, con Koldo García, que estuvo en el Consejo de Renfe. Era mercancías, pero bueno. Entonces creo que son muchas cosas y la gente en la calle lo ha sufrido muy directamente. Creo que le va a pasar. Claro, hablamos de un servicio público. La dimisión, pues aquí sabemos, lo decía Israel, este gobierno, bueno, pues precisamente no es ejemplarizante para nada de esto. Ahí ya no sabemos hasta dónde pueden llegar, porque el manual de resistencia tiene mucho peso. Bueno, está achicharrado, May, como dice Israel, pero ¿aguantará hasta el final de la legislatura? A ver, un par de cosillas. Entre Ábalos y Puente hubo año y medio de otra ministra, que a veces se nos olvida. O sea, que también estuvo Raquel Sánchez, que también algunos ponen ahí el foco por la no gestión, no tanto por los contratos que pudo haber o no. Óscar Puente nos tiene acostumbrados a un perfil más, permítame la cordialidad, más macarra en Twitter, en redes sociales, políticamente hablando. Cuando le afecta a su ministerio algún problema, se pone la percha institucional, lo vimos en la Dana. Cuando no le corresponde, sigue con ese perfil, lo vimos en los incendios de Castilla y León. No tenía de su competencia y adoptó otro perfil político. Y ahora ha vuelto a utilizar... Fíjate, May, perdona que te interrumpa. Yo lo que sí que estoy viendo es que veo cierto nerviosismo, lógico además, porque ataca a cualquiera que le desmiente. ¿Qué ha hecho con el diario El Mundo? Claro, no. Hablar de bulo, cuando se ha confirmado esa noticia que hay dos vías con 30 años de diferencia en su fabricación. ¿Qué ha hecho con el máximo responsable de la investigación? Una persona que lleva 40 años trabajando con los ferrocarriles. Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Ese nerviosismo es incapaz de controlarlo. La cuestión, cualquiera que lo conoce un poco sabe que se está mordiendo la lengua por no estar respondiendo continuamente. Y además lo apuntaba ya Elena, la gestión ferroviaria traía ya un cierto coste. O sea, ya estaba en boca de todos que esto podía pasar factura. Esta desgracia, que hay que recordar, el propio representante de los maquinistas que tenía aquí ha dicho que no es normal lo que ha ocurrido, es una concatenación de hechos no normales, lo que ha ocurrido, una fatalidad tal. Pero claro, la gestión ferroviaria ya venía pasando factura a Óscar Puente. Y además, sobre todo, cuando ha tenido que liderar él solo esta gestión. Porque hemos visto como todo el gobierno se ha quedado al margen, se ha puesto él. Hay que reconocer que la cara la ha dado en todo momento. Lleva como una veintena de entrevistas, ruedas de prensa y todo eso, no ha escatimado. ¿Qué pasa? Que esa sobreexposición también tiene cierto coste. Y esta gestión tiene su coste político. Veremos de otro tipo de responsabilidades que ahí creo que no creo que le pase. Pero políticamente sí tendrá su coste, como todas las gestiones. Poca gente se salva de ese tipo de gestiones. Veremos a ver si simplemente es un peón quemado para salvar al rey, en este sentido por Pedro Sánchez, en el hecho de que se ponga a alguien que asuma todo este coste político, o veremos simplemente es alguien que quieren que sea capaz de dar la cara y afrontar esos desmentidos. Que luego se estén equivocando en algunos desmentidos, también en otros aciertan, porque también hay algunas cosas que se están publicando que luego se están comprobando que no son ciertas. También ha habido cosas que... Hay que dejarle tiempo a las investigaciones. Que es que desde el primer momento no se puede apuntar a una soldadura rota si no te has dado tiempo a mirarle el análisis de y que tenemos mucha prisa en los medios de comunicación, está claro. Decía Ketty Garat ayer, en fin, es una teoría que puede ser plausible, que ella consideraba, por todos estos mentiras o medias verdades que está contando Óscar Puente, que hay una parte técnica, la parte técnica del Ministerio, de Renfe, de Adif, no le está dando toda la información a Óscar Puente y por eso él está anunciando o diciendo cosas... Porque mejor no la tienen. Es que también hay que ser un poco... Bueno, pues que no. Si no estoy hablando de la prudencia. Es que a veces a lo mejor no la tienen toda todavía. Cabe la posibilidad, y tú antes aludías a nuestro invitado, de cierto hartazgo. Es decir, cuando tú, porque igual, vuelvo a repetir, al final lo que Óscar Puente venía a decirnos, hubo un momento que llegó a decirlo, no así, que era un poco, pues eso, que es que los maquinistas eran una especie de histéricas que estaban todo el día quejándose por tal. Entonces, llega un momento, y lo ha dicho este señor, que es uno de los motivos por los que van a la huelga, que dicen, macho, estamos un poquito hasta las narices, por no decir otra cosa, del Ministerio. Es decir, te hemos estado reportando
que no hay mantenimiento, que hay no sé qué, que hay vibraciones, y no has hecho ni el huevo. Y ahora, por desgracia, con todos estos muertos encima de la mesa, te pones estupendo y empiezas a mirar tal. Entonces, claro, también el invitado se ha quejado, decir, oye, macho, no es normal con todos estos fallecidos que se estén conociendo estos datos sí, eso es interesante. Que luego también, joder, José Luis, yo cuando lo veía yo en mi casa me quedaba alucinado. Digo, joder, qué cachaza tiene esta gente. Oye, tú, que me he salido, que tal y que igual. Claro, el otro no sabía, pero, joder, no sabes que ha chocado con el otro, pero, hombre, del enganchón, de tal. Pero incluso cuando él es consciente de que he descarrilado, oye, qué descarrilado. Decir, joder, no sé, debe de ser Iceman, porque parece bueno, que no te afecta nada. Es verdad que porque dices, oye, que cuando tú hay un descarrilamiento con un tren, puede haber fallecidos. Pero Israel, esto es como cuando llamas al 112. No pueden entrar en estado de pánico ellos, porque ya estás tú, que tienen que dar cierta tranquilidad. Otra cosa es verdad que yo les veía con cierta falta de empatía. Me he quedado pelotado, macho. Pero porque también por los que saben, los exculpaban en el sentido de que no eran conscientes de lo que realmente había pasado. Que puede ser un simple descarrilamiento, pero no sabías que había pues que la interventora estaba diciendo, tengo sangre en la cabeza. Y decía, ya sé, ya me lo ha dicho que tiene sangre. Pero incluso pero porque también están a la vez organizando otras ciertas. Y tú sabes que vas en el otro caso, pues 100 y pico, dices, esto no es... Elena, hablando de mentiras, medias verdades, acabamos de escuchar a la ministra portavoz, otra vez le hemos preguntado a los medios de comunicación que por qué se ha suspendido ese funeral de Estado. Sabemos que se va a celebrar un funeral eclesiástico este viernes 12 en Huelva, pero el funeral de Estado ha quedado suspendido. Ella insiste en que hablaron con familiares, hablaron con víctimas y que unos no podían ir, otros consideraban que a lo mejor no era el momento. Cuando estamos escuchando realmente a las víctimas y a los familiares diciendo que es que no quieren compartir espacio con el Ejecutivo y con los políticos. Yo no sé por qué insisten en esa mentira. Que el Gobierno se empeña en el homenaje laico. Sí, perfectamente que España es un Estado aconfesional, pero eso no significa que la religión que más se practica en este país sea la católica y que un funeral tiene que ser católico. O sea, ¿tú crees que los familiares no quieren ir porque es laico o porque no quieren compartir espacio con los políticos? Bueno, más o menos también lo que venían a decir es que querían un funeral, de hecho es el que se iba a hacer tanto en Madrid, que se va a hacer tanto en Madrid como en Córdoba como en Huelva. Un funeral religioso. Tú en Huelva no puedes ir a hacer un homenaje, ya sucedió en el COVID, sucedió en la Dana, que lo de la Dana ya no era ni un homenaje, era un aquelarre político para señalar al único culpable que supuestamente hay de la Dana, que es Mazón. Ahora mismo, ¿qué va a suceder? Entonces, entiendo que los familiares, más allá de compartir con ellos, oye, se han compartido, ¿no? Pedro Sánchez llegó muy pronto al lugar del accidente, por supuesto Juanma Moreno desde el primer momento, su consejero de presidencia Antonio Sanz llegó a las pocas horas, o sea, la gestión del primer momento, Óscar Puente, han estado todos allí. Coordinación absoluta. Y yo creo que ha pasado poco tiempo para que ese calentamiento de la gente, como ha pasado en la Dana, que había pasado un año, como el COVID, que había pasado un año y medio, no está ahora mismo tan caliente porque el dolor todavía está muy cercano. Yo creo que esa clave del funeral, de cuando tienes que enterrar a un familiar, el que es católico, el que es religioso, le sienta hasta mal, ¿no? Porque hay que hacer un homenaje laico, ese interés del Gobierno en desnaturalizarlo todo, ¿no? Yo creo que eso es una gran parte. Huelva, además, es un territorio, bueno, pues eminentemente Almonte, la Virgen del Rocío. Yo creo que hay por supuesto, el cabreo con los políticos, pero creo que es un poco esa mezcla de, oye, no, vamos a hacer y este es el nuestro, y si queréis venís al nuestro, pero no montéis aquí una fiesta. Más de eso, del momento elegido, ¿no? Es que es muy pronto, porque, eso es cierto. Primero, porque estamos en una polarización, nos guste o no nos guste, de la sociedad brutal, como no se tenía hace tiempo, que no se ve este nivel de crispación, ¿no? Y también que hay que entender a esas familias, ahora mismo están todavía rotas. O sea, además se había organizado un homenaje que ya nos pueda gustar más si sea religioso o no, pero se ha organizado un homenaje antes de consultarles. Luego se ha hecho la consulta, lo cual también dicen el momento no es el perfecto. El funeral, el homenaje de la Dana se hizo casi un año después. O sea, no, un año después. Un año. El del COVID casi un año después. Un año y además habiendo calentado mucho el ambiente. Bueno, claro. El ambiente ya estaba caliente porque las víctimas son las primeras que piden la responsabilidad política con el presidente de la Generalitat, pero ahí estuvo el señor Carlos Mazón. O sea, la cuestión es que ahora
las víctimas han decidido que no, las familias han dicho no están en ese momento. Cada una tendrá sus motivos. Unos no quieren ver a los políticos, otras pero si van no a se hacer encuentran. el funeral de Estado. Claro, porque luego no es un funeral de Estado. Es una misa simplemente a la que tampoco van a ir todas. O sea, van a ir la gran mayoría de los que quieran ir. O sea, la cuestión por eso digo, lo acoto más al momento, a la sensación de las víctimas. Y si realmente las víctimas son las primeras, pues se les respeta y punto. Sí. Es lo que tiene que hacer. Sí, pero primero, es como sabéis, y esto es España, ¿no? Es muy difícil poner de acuerdo cuando tú tienes un colectivo, digamos, multicultural o variado, es decir, para cualquier cosa. Luego, efectivamente, estoy con él, es decir, oiga, basta que usted me imponga que quiera hacer yo aquí una cosa laica, no sé qué, para recordar que todos hemos estudiado en colegios religiosos, y mira tal. Y luego, aquí hay una cosa también que yo creo que es muy sintomática, ¿no?, de lo que es este gobierno, que es eso, es decir, y que es extensible, digamos, a toda la izquierda en general. Es decir, yo quiero hacer un evento en el que efectivamente parezca que yo no soy la autoridad, es decir, oiga, no, vamos a hacer esto, efectivamente no les consulto, vamos a hacer aquí este encuentro y tal, y tratando de ver si, como lo propongo yo, a ver si yo me puedo beneficiar de alguna forma, decir, oiga, mire, no, es decir, usted es el responsable y usted se olvida que al final la gente va a decir, oiga, pero ¿cómo? Vamos a ver, usted que es directamente responsable de toda esta historia, porque no ha hecho bien las cosas, por lo que tal, porque no se ha comprobado, no ha habido mantenimiento, en cualquier caso, porque usted está al frente del gobierno y esto es responsabilidad del gobierno, y me dice usted que montemos aquí una cosa ¿para qué? Para disculparle a usted. Oye, yo no le quiero ver. Y es muy llamativo y es también muy, ya digo, un ejemplo de cómo funciona este gobierno, que mienta. Y cuando le pregunta, oiga, mire, que usted ha montado una historia en la que no quiere ir nadie. No, ¿sabes lo que pasa? Que están muy afectados, que no le pueden, que va muy de esto de tal, que no están... Pero se nos dice, oiga, que no era solo una decisión del Gobierno, también era de la Junta de Andalucía, de mutuo acuerdo, que de hecho lo celebramos, dijimos que habían conseguido dar un paso más en esa buena coordinación de Gobierno y Junta de Andalucía, hasta pactaron el mismo mensaje mandado. Hay algo determinante también, es que los reyes iban a asistir a ese homenaje que quería hacer el gobierno. Cuando eso se anula, los reyes se suman al funeral católico. Los reyes lo están haciendo una vez más en una estrategia. Y ahora ya que el gobierno se asume quien quiera y como quiera. Y también la representante del gobierno va a ser, como decíamos antes, María Jesús Montero. Nos vamos a ir a publicidad porque a la vuelta tenemos que hablar de la revalorización de las pensiones que ha caído hoy en saco roto y también de la regulación de los inmigrantes, que así ha salido adelante por Real Decreto. Enseguida volvemos. Bueno, seguimos en cuestión de prioridades. Llevamos una semana que, bueno, pues por desgracia, solo hablamos del accidente de Adamuz, y del caos ferroviario, pero Pedro Sánchez es sabio en estrategia y se ha sacado un conejo de la chistera para desviar la atención. No obstante, el tema bien lo merece. Se trata de la regulación de 500.000 inmigrantes que actualmente viven en España. Son los llamados sin papeles y vamos a ver qué condiciones impone este decreto pactado entre PSOE y Podemos y aprobado hoy en Consejo de Ministros. Y como nada es gratis, Podemos ya abre la puerta al traspaso de competencias de inmigración a Cataluña, una de las prioridades de Junts. Laura, cuéntanos. Sí, José Luis, y vamos a explicar en qué consiste esta regularización de migrantes. Podrán acogerse a ella aquellos que hayan llegado antes de esta fecha, del 31 de diciembre, y que acrediten su presencia en España durante al menos 5 meses. Esto pueden demostrarlo a través de documentos públicos o privados, como por ejemplo un contrato de alquiler o certificados de recursos sociales. Y además, estas personas no podrán tener antecedentes penales que supongan una amenaza. ¿Y cuándo podrán solicitar esta regularización? Bueno, pues será a partir del mes de abril y hasta el mes de junio. El Gobierno estima en torno a 500.000 de personas las que podrán beneficiarse, pero entidades como Funcas lo elevan a 840.000 personas. Y vamos a aclararles otro bulo que ha circulado estos días. La regularización no implica el derecho a voto, sí que podrán ejercerlo en las elecciones municipales, pero solo en esas. Estas personas no podrán votar ni en las elecciones autonómicas ni en las nacionales, porque para ello se necesita la nacionalidad y para conseguirla se requieren en la mayoría de los casos la presencia en el país de forma legal de al menos 10
años. Hoy el Gobierno y Podemos defendían esta medida. Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración, en convivencia y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social. Son personas que ya están en España, que están trabajando sin derechos y que son las que sostienen muchos sectores que se están haciendo de oro a costa de la explotación. Bueno, varios sindicatos de policía alertan del efecto llamada que puede tener esta medida, aunque regulaciones similares ya se han producido siempre en todos los gobiernos. El PP de Feijóo apoyó en su día la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular para esta regulación masiva, pero ahora dice que hay cosas de este decreto que no le gustan y consideran que es una cortina de humo para tapar la seguridad de los trenes. Vox, por su parte, también lo vincula al accidente de Adamuz. Si ambas formaciones coinciden en su rechazo a la regularización promovida por el Gobierno, unos por las formas y otros por el fondo. La cuestión es que critican un día más al Ejecutivo y creen que este movimiento es para distraer la atención del caos ferroviario. Cuando Feijóo dice que hay que dar soluciones a personas, lo seguimos manteniendo individualizadamente. Individualizadamente, que es como dice la ley, por cierto. Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo. Y en cualquier caso, la forma en la que lo está haciendo el Gobierno es una forma frívola porque lo está usando como cortina de humo para que no se hable de lo que ha pasado esta semana en España, y es que los españoles no sabemos si es seguro coger un tren. Después de 46 fallecidos, Sánchez anuncia el proceso de regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales. La corrupción mata, lo hemos podido comprobar. Y la invasión también mata. Este 500.000 de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, de la vivienda y de la seguridad. Bueno, la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Española, siempre ha defendido esta regularización de inmigrantes porque es una forma de reconocer, dicen, la dignidad humana. Y celebran esta aprobación porque precisamente fue la Iglesia una de las organizaciones de este tipo que desde hace meses pedían esta regulación. Esto decía Luis Argüello. Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización. Es un reconocimiento de la dignidad humana. Podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento. Nuestra pregunta de hoy, en la que como siempre les animamos a participar, trata sobre este asunto. Les planteábamos si están a favor de la regularización masiva de inmigrantes pactada por PSOE y Podemos. Muchos votos también hoy. El 66% no lo está, lo rechaza, mientras que el 34% apuesta por esta iniciativa para que se regulen los migrantes. Bueno, pues en lo legislativo hoy tenemos una de cal y una de arena. El Gobierno no ha podido sacar adelante el decreto Ómnibus, ya saben, ese batiburrillo de medidas sociales que no tienen nada que ver unas con otras, pero que van todas juntas. Y en este caso, eso ha impedido que se apruebe la revalorización de las pensiones para este año. No ha salido adelante porque su socio Junts ha votado en contra, al igual que PP y Vox, que exigían que la medida que beneficia a los pensionistas se desgajara del resto para poder aprobarla. El Gobierno se ha negado y ha sido tumbada. Y esto supone que los pensionistas no verán cómo suben sus ingresos mensuales, salvo que vuelvan a presentarse en el Congreso de forma individual y así consiga más apoyos parlamentarios. Al menos de esta forma obtendría el respaldo de Partido Popular y de Junts, que hoy lo han rechazado. Votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda. Dejen de jugar con los ocupas y con los pensionistas. Si tiene que revalorizar las pensiones, tráigalo por separado. Dejen votar nuestra proposición de ley. Votaremos que sí a la revalorización de las pensiones cuando las presenten sin el chantaje de mantener las ocupaciones. I permetre les ocupacions. Bueno, pues de nuevo queda en evidencia la debilidad política del Gobierno al no tener el apoyo de todos sus socios. May, ¿por qué cuela la revalorización de las pensiones en este popurrí de medidas cuando Junts y PP habían sido muy claros? Sácalo de ahí fuera y te lo apoyo. Yo no sé si es también
por sacarle rentabilidad política por parte del gobierno y colocar al PP siempre ahí en el medio. Tan claro como que hace un año le pasó exactamente lo mismo al gobierno, también con las pensiones, porque lo metió dentro de un decreto ómnibus. Antes era una jugada estratégica, una estrategia políticamente hablando que le funcionaba al gobierno, la de hacer un decreto en el que eran más amplias las cosas y algo mayor pues tiraba del resto, que eran más pequeñas, cosas más de confrontación, y se aprobaba. Ahora ya no se lo compran los socios y además no le renta políticamente, porque igual que antes podía hacer daño al Partido Popular diciendo estás en contra de la revalorización de las pensiones al no apoyarme esto, ahora ya no termina de rentarle, porque al final se deja en evidencia por la minoría parlamentaria y demás. Ahora bien, es algo que no se explica por qué lo han llevado en esto, pero también es verdad que en qué cosas están en contra también el resto. También ahí va otro tipo de ayudas. Pues ayuda, por ejemplo, al vehículo eléctrico. Exacto. Había otro tipo de medidas, las medidas de la DANA. O sea, también hay muchas medidas que habría que hacérselo mirar también a la oposición, las que han tumbado, que haya gente a la que afecta también. Eso es como todo. La culpa inicialmente la tiene quien hace todo, un pupurrí de todo, y ahí es lo primero que he dicho, porque al final tergiversas el debate y el motivo de lo que es. Ahora bien, también decir, por ejemplo, por unir los dos temas que hemos tratado con el tema de la regularización de migrantes, efecto llamada, ojo, solo se regularizan. Luego hablamos de eso. Quiero que primero hablemos de las pensiones y luego vamos ya a los. A ver, lo de las pensiones también tiene una solución rápida. La vuelve a hacer. Haces exactamente lo que mismo el año pasado, lo mismo que se hizo el año pasado y se aprueba. Bueno, pero de momento, Elena, políticamente el gobierno ya está diciendo el PP no quiere la subida de las pensiones, que son votantes, bueno, pues cautivos y un votante más conservador en general. Y el PP pues se siente incómodo, ¿no?, ante esto, aunque bueno, es verdad que las explicaciones que está dando Feijóo y Esther Muñoz son bastante coherentes, ¿no?, por ese batiburrillo de medidas. Pero claro, la gente al final simplifica también, ¿eh, Elena? Bueno, sí, pero aquí está claro y la clave es el querer meter esa ley de desahucios, de favorecer esos desahucios, la ocupación, no favorecer los desahucios, al contrario, favorecer la ocupación, ¿no? Eso es un pago a ciertos socios y es lo que quieren meter con la revalorización de las pensiones. Tú hablas de, claro, no nos quieren aprobar la revalorización de las pensiones, en realidad lo que no se quiere aprobar es favorecer esa ocupación, ¿no? Bueno, y ahí está Junts también, no solo es el Partido Popular, por supuesto Vox, está Junts también, los que piden una ley de ocupación, creen que es un problema real la ocupación y que no la deben pagar los propietarios de las casas, sino es un problema que la Administración tiene que solucionar. O sea, esa es la clave del decreto Ómnibus que se echa atrás. Obviamente, con las pensiones todo el mundo está de acuerdo en esa revalorización, lo que haya que subir. Entonces, ese sería un debate que algún día habría que abrir. Bueno, verdadero. ¿Cuándo se sube? ¿Cómo se sube? Pero bueno, ahí es más difícil tú posicionarte en contra. Solo un pequeño apunte. No es que se favorezcan las ocupaciones. También hay que matizar y no comprar ciertos lenguajes que se utiliza. Lo que no se desahucia a personas vulnerables. Ojo, también hay que poner era una persona vulnerable. Exacto, que hay que poner vulnerable. Que tampoco paguen justo por pecadores también, que es también favorecer eso. Primero volvemos que es algo que ya está en vigor, por cierto. A lo que antes comentábamos, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable? Pues el que hace un paquete que dice, oiga, mire, en este paquetito hay cosas muy buenas, malas, regulares. Oiga, pues no, es decir, no. Y lo hago así porque de manera absolutamente intencionada y buscando que si no me lo aprueban, me hago la víctima, que es que estos son muy malos, fíjate qué retorcidos. No, es que es usted un insensato y un cara dura. Usted me mete en un paquete una serie de cosas tal, efectivamente, vaya como hacen las personas normales, pues ahora me pone la cecina de león, ahora me pone el no sé qué, el lomo de orza. El valor que tiene. Claro, me lo vas fraccionando y yo digo, pues de esto me pongo hasta las cejas, esto me sienta como una pata en la ingle, vale. Entonces, eso por un lado. Y luego, el tema de las pensiones, José Luis, es decir, yo, porque os decía, estoy absolutamente en contra. Claro, es decir, oiga, efectivamente podemos, primero lo de siempre, ¿no?, por hacer un poquito de pedagogía como periodista económico que soy. Somos un país, primero, claro, 10 millones de votos cautivos que efectivamente decantan la balanza a cualquier partido y por tanto todos se tientan la ropa, ¿no? Pero somos un país tremendamente generoso, tenemos más de 3 millones de pensiones no contributivas, gente que está percibiendo una pensión, que sí, muy bajita, pero que no ha contribuido formalmente al sistema. Con lo cual, hágaselo usted mirar, porque esto luego nos quejamos que si la seguridad social, el déficit, la quiebra del Estado, son por cosas como estas. Luego, que tú le metas un arreón de un 3%,
unilateralmente a todo el mundo, dice, oye, que hay gente que está ganando de 3.000 pavos, que efectivamente nadie se los ha regalado. Oiga, mire usted, yo llevo 50 años picando en la mina y tal, vale, pero hombre, con una pensión alta, a lo mejor usted no requiere ese incremento del IPC de un 3%, porque ya está ganando usted una pasta, y sobre todo porque estamos en el mercado laboral, se me cae la cacharra esta. El mercado español es donde tienes mucha gente pensionada, cada vez más, y la gente que está, la infantería marina que está aguantando esas pensiones, dice, tío, que es que ganan 2 veces menos que los pensionistas. Que ese es un debate Entonces, que nadie se atreve a abrir. Claro, pues hay que abrirlo, querida May. Pues no, por supuesto. Claro, el que se ha abierto ya hoy, Israel... Y todo el mundo dice, no, hay 3% para todo el mundo y tal, y las pensiones también de 4.000 pavos, dices, oiga, mire, es que... Pues mira, los que ahora también van a cotizar, supuestamente, claro, es con esta regularización de los de 500.000 inmigrantes que hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros por decreto, Real Decreto, no ha pasado por el Parlamento, como decía yo al principio. Tampoco lo tengo claro, José Luis, perdóname que sé que eres ¿No tienes el director claro de esta barraca. ¿Qué es lo que no tienes claro? Pues... Que sean 500.000, que vayan a cotizar. Exacto, es decir... También me emociono con estas cosas. Vamos a ver, según las leyes económicas, también te lo explican claro. Es decir, si tú no aportas lo que teóricamente te tienen que pagar por salario mínimo por profesional, se produce un efecto crowding out, de expulsión de mercado. Es decir, con todo mi respeto, si hay un señor que se incorpora al mercado laboral y dice, no, y ahora me tiene usted que pagar 1.200, ¿cómo? No, yo no tal, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las asistentas aquí en Madrid. Es decir, oiga, gana más la asistenta que la señora, por hacer una comparativa. Es decir, tan es así que muchas de estas personas tienen trabajo en España y tal, porque hay sectores que, antes hablabais, ¿no?, de las publicidad, como soy muy cotidiano, os escuchaba del mar de plástico y tal, igual, gente que está recogiendo la fresa y tal, pues le dan 600 pavos a la uña. Si tú le tienes que dar 1.200, dice, tengo aquí 500 subsaharianos, negros o de donde demonios sea, me da igual. Solo puedo tener 100, los otros 400 buscaros la vida. Bueno, va a sacar mucha gente del mercado. Entiendo lo que está diciendo, que también es bastante sencillo y además está muy bien contado. Bueno, a mí, comparar a la asistenta con la señora Israel, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, pero para que la gente lo vea. No, pero sí es que hay muchas señoras que ganan 1.500 pavos. Pero es que oye, y las de la asistenta también, yo tengo interna, son señoras exactamente igual, pero te digo los Pero sí que es verdad que había una lectura incluso... 1.500 pavos, como dices tú, pocas señoras pueden tener asistenta. No, pero por ejemplo... Sí, porque si no estuvieran trabajando, tenían que quedarse en casa cuidando a los niños. Es que hay que mirarlo todo global. O a tu abuelo, o decir, macho, llego a la comida y no hay nadie que me prepare. ¿Cómo es eso? Yo no sé entonces si habría que hacer... Bueno, perdona, Mike, que te interrumpo. El hornazo. Fíjate, ¿quién hace el hornazo? ¿Quién hace el hornazo, maldito? Por unir un poco con lo que apuntaba Israel, por ejemplo, con las subidas continuas del salario mínimo, por más que sea necesario la subida de los salarios mínimos, porque lo que había no te da para vivir. Por ejemplo, una de las lecturas que había era los pensionistas que cobran cierta pensión de 1.500. ¿Cómo vas a pagar un salario mínimo para alguien que cuida, o sea, una persona dependiente, o sea, que tiene su pensión? ¿Cómo vas a pagar a alguien con 1.200? No le da la cuantía, porque la subida de la pensión, y mira que estoy hablando de las pensiones, precisamente, algo que sí que se ha subido, no ha subido igual proporcionalmente que el salario mínimo. O sea, por ejemplo, por ver esas confrontaciones. Pero a lo que íbamos del tema de los migrantes, la regularización. Lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, vayamos por partes, es simplemente darle un toque de urgencia a un reglamento que ya estaba aprobado. Sí. O sea, me refiero, es una ley que ya está aprobada y que había que hacer un reglamento. Y lo que se ha dado es el toque de dar la aprobación, un acuerdo mediante un Real Decreto. Vía rápida, digamos. Vía rápida para que ese reglamento se ponga en marcha. La gente que se va a poder acoger a él ya es gente que está en España y que tiene que acreditar 5 meses como mínimo de estar en España a 31 de diciembre. ¿Y cómo lo acreditas que estás en España? O bien por trabajo o bien por arraigo domiciliario. O sea, claro, que ahí es donde el PP no está de acuerdo, porque ellos dicen que no hay que vincularlo a la residencia, sino a la vinculación laboral. Ese es el único matiz y que sea de forma individualizada. Que hay, aunque de hecho una de las cosas que se va a hacer, a diferencia de las regularizaciones anteriores, hay que recordar todas las que se hizo bajo mandato también del Partido Popular, es eso, el arraigo del Partido Popular siempre lo vinculaba a un trabajo y ahora es bien a un trabajo, pero también a la situación social. ¿Por qué? Porque se le da el toque en este momento que quiere darle el gobierno progresista de también tirar de derechos humanos y demás.
Bueno, es que el gobierno progresista ahí está, es el porque pago a Podemos, que realmente ahí es por lo que se ahí está el juego no político en este asunto. Ni cortina de humo, como denuncia el PP, porque no hay es cortina de humo que tape. Porque era parte de la estrategia con la que se ha empezado este año, con la de llegar a acuerdos con todo el mundo. Es un pago a Podemos porque el del 27 hay elecciones generales como máximo y ahora mismo el gobierno está, por supuesto, no pensando en las 45 víctimas de Adamuz, sino en cómo hacer una vez más, encaje de bolillos para llegar al 27 con unas elecciones, aprobar unos presupuestos. Entonces, Podemos que necesita esto, Bildu que me pide esto, que no nos vamos a enterar porque no nos lo van a contar, el PNV que quiere esto, o sea, en eso estamos ahora mismo. En lo que traga Podemos, porque claro, hoy lo han dicho, ¿no? Que una parte de ese acuerdo es que Podemos abre la puerta a transferir las competencias de inmigración a Cataluña porque Junts se lo pide. Sabemos lo que es, sí, pero sabemos lo que es Junts con la inmigración. Es un partido racista y xenófobo, y lo ha demostrado. Por eso, por ejemplo, ahí hay un pequeño apunte. En Podemos desmienten, o sea, no, a ver, perdón, utiliza un verbo mal, desmienten tampoco es la palabra. Dicen que no es... Matizan, Ana, todos matizan. Dicen que no es la contrapartida, que eso no se ha negociado, que hay otra cosa, no te dicen el qué. Pero que no es eso, que es lo que hemos interpretado todos, porque las palabras de esta mañana, que es la que ha levantado la voz de alarma, Irene Montero, apuntaban a pensar en esa delegación, en el que apoyarían esa delegación de competencias, luego han dicho que no, que eso no es lo que se ha tratado, porque sería ya incomprensible por parte de Podemos que permitan que Junts, que ahora ha tomado los tintes que ha tomado y sobre todo tan contrarios con la inmigración por aquello de la amenaza que tienen de Alianza Catalana en Cataluña, permitan precisamente que Junts asuma cuando le toque, que no hay que olvidar, en Cataluña no gobierna Junts, gobierna el Partido Socialista, asuma las competencias y aplique su política migratoria. Pero al margen de ese asunto y con lo que decíamos, es una parte de una estrategia que le estaba saliendo, entre comillas, políticamente bien, de llegar a acuerdos con distintos, que se les había roto. Ha llegado a acuerdos este gobierno con Esquerra en este inicio de año, con la Iglesia, con PNV, con Bildu todavía no lo sabemos, ahora con Podemos. Es verdad que en medio se ha sufrido la gran desgracia que hemos tenido. O sea, que digo, que acusar de cortina de humo, no, yo creo que simplemente han aplicado la estrategia que venían siguiendo al margen de que haya ocurrido la desgracia que... Y luego que ellos siguen con su agenda, que es lo único que les interesa, llegar a hacer unos presupuestos en el 27 para llegar a unas generales con sus presupuestos del 27 y darán lo que sea necesario. Lo estamos viendo desde la interpretación política, yo creo que vayamos al fondo de la cuestión. Estamos hablando que incluso así es súper importante. La parte social, es la importante. Inmigrantes que llevan aquí viviendo mucho tiempo, que todos les conocemos, que siempre se dice, la asistenta que decías tú antes, el camarero... Perdona, profesiones que no queremos el resto muchas veces. El temporero, y también hay médicos, ¿eh? Sí, por eso, por eso que también hay muchos. Eso me refiero a la... Es verdad que en la imagen colectiva de todos nosotros tenemos en Castilla y León el temporero del campo. Que viene a trabajar... Yo soy un gran defensor porque creo que es necesario, fundamentalmente, para acabar con la despoblación o frenar la despoblación en comunidades como la nuestra, como Castilla y León. Y porque ya están aquí, y porque están en negro, y porque es una forma de facilitarles legalmente el acceso laboral. Todo eso, yo creo que esto necesita un debate y eso es lo que también se critica, que esto haya llegado con una de las regularizaciones se ha hecho vía Congreso, todas han hecho Real Decreto. Pero porque eran gobiernos que tenían una mayoría parlamentaria que podían... el primer gobierno de Aznar no tenía mayoría absoluta, también tienen que pasar... absoluta, pero no es esta fragmentación. No se ha pasado por el Congreso, entonces el debate tampoco existe. Que PP y Vox, que son segundo y tercer partido en este país, no tengan nada que opinar en una ley, en una regularización de medio millón de personas. El señor Feijóo que lo van a llevar a nivel europeo, si lo consideran. Decir que esto no es un efecto llamada que venga Dios y lo vea, y efectivamente, si tú registras un histórico que al final, por costumbre, ¿no?, siempre se hace, pues claro, al final, pero repito... ¿Pero en otras regulaciones ha habido efecto llamada? Supongo, claro, evidentemente. Hombre, dicen los expertos que hay un efecto llamada evidente cuando encima tú pones una fecha. Dices, oiga, no, mire usted, es total. Entonces, claro, pero que ya no pueden venir, o sea, me explico, el efecto llamada ya hubiera pasado. Sí, pero bueno, también habría que ver luego cómo puedes... Porque a lo mejor habrá formas de hacer ahí trampa, ¿no? Porque dices, oiga, ¿sabes? Antiguamente, permítaseme la broma, se decía en Madrid, es difícil identificar a los ciudadanos chinos porque son todos iguales. Entonces, este es el abuelo Min y tal, que lleva aquí 20 años haciendo rollitos de primavera, y dice, pues es que no, le veo y el de al lado me parece igual. O sea, te quiero decir que esas cosas, cuando tú estás fuera de circuito, estás para todo.
Pero vamos, que ya digo, esa transición, pero además es que pasa en todos los lados. Ahora estamos viendo en Estados Unidos. Tú en Estados Unidos llegas y al día siguiente puedes ponerte a trabajar. Pero claro, ¿qué trabajas? Pues claro, limpiando platos en no sé dónde. Israel, no me acaba de quedar clara tu postura. ¿Tú quieres regularlos? ¿Quieres deportarlos? ¿Qué es lo que consideras que se tiene que hacer? Bueno, vamos a ver. O sea, evidentemente para el mercado laboral, no solo del campo en Castilla y León, todo, hostelería, es evidente que es necesario, pero yo también digo, como un absoluto convencido de la ideología, digamos, liberal en lo económico, que vamos a ver cómo se hace esa transición, porque efectivamente, decíais vosotros que siempre estamos, que sí, el camarero, oiga, el sector de la construcción, yo he leído papers por ahí, que hace falta 1 millón de tíos, porque ya no se construye y la gente no quiere. Oiga, pero claro, necesitas 1 millón de tíos, pero tíos formados, que te sepan levantar una casa, que te sepan hacer las cosas. No me valen braceros, José Luis, con todos mis respetos, que vengan aquí del altiplano y hagan no sé qué. No, tendrá usted que tener una formación y tal, porque incluso nuestra gran industria, el turismo, igual. O sea, a mí no me vale que me venga un camarero y me tire los platos y me haga así y tal. No, pero eso lo puede hacer un español, lo puede hacer un peruano y lo puede hacer un magrebí. Efectivamente, pero entiendo que si un señor, sea español o sea alemán, que lleva 20 años, exacto, formado en el sector de la hostelería, te hace una cosa, es decir, necesitamos gente y luego formarlos y cualificados y tal y cual. Entonces, pero son, eso te requiere son muchas unas cosas. garantías, y el primer paso es esto, esta regularización, de manera que si tienes unas garantías para otras cosas, esto abre otra puerta. Sobre todo es porque son personas que ya están aquí. Eso punto uno. Si lo regularizas, vamos a verlo desde un punto de vista egoísta y que se me permita a lo que voy a hacer. Si regularizas, contribuyen a la economía también, porque contribuyen a la hacienda pública. Entonces, si no, ya tienen un problema el empleador, no solo del empleado. O sea, entonces ya abrimos otros campos. Pues ya contribuyen a la hacienda fiscal, ya contabilizan para todo. También demandan servicios, ¿eh? Bueno, ya los servicios ya los demanda. Claro. Es que los servicios pues ya por los eso demanda. digo, cuando dices tú, no, es que ya están aquí, eso no es una razón de peso. Es decir, están aquí indebidamente y habrá que ver efectivamente todas las cuestiones, porque a lo mejor si te dicen, oiga, están ya trabajando, por lo tanto, o tienen algún tipo de arraigo. No necesariamente todos. Claro. A lo mejor podías hacer al revés, decir, oiga, mire usted, a lo mejor parte de los que están no deberían estar y nos vamos a los destinos y decimos eso. Aquí, por ejemplo, ya que estáis, se ha preguntado siempre, oiga, mire usted, tenemos un déficit de sanitarios y teníamos, no sé, lo leí hace tal, como 50.000 médicos de diferentes lados con las licencias bloqueadas para ver las convalidaciones y tal. Oiga, mire, esto no puede ser, ¿sabes? Si tiene usted un déficit de médicos y tiene 50.000 tíos en lista de espera, miren las convalidaciones y tal y métanlos en circuito, ¿sabes? Pero claro, dice, no, es que tengo 500.000 braceros por ahí dando vueltas y, hombre, que vengan, bueno pues, de hecho, a ver si los contratan. Ante la falta de médicos en comunidades, en Castilla y León hubo un momento que se hizo, que intentaban homologar los títulos académicos de Sudamérica, etcétera, con los europeos para que pudieran trabajar. Decisión estatal a raíz de igual que los europeos nos roban a las enfermeras y nos roban a los médicos y les da exactamente igual. Pues yo, en pura teoría, decía, pues hacemos lo mismo, se los robamos, con todo mi cariño, a los cubanos y a quien sea que se quieran venir aquí. Bueno, pues disparidad de opiniones, como ven. Unos sí, otros no. Esto es así, esto es España. Vamos a dejarles de tantas polémicas políticas para terminar, bueno, con un poco de humor, con la visión siempre sarcástica de nuestro dibujante Chema Nieto. Vamos a su mesa de dibujo. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Fijaos qué frase. El cielo nos ha elegido y nosotros nos estamos encargando de cuidarlo. La ha dicho Alfonso Fernández Mañueco en Fitur. Yo creo que se refería al turismo astronómico por lo del eclipse de este verano. Pero el cielo nos ha elegido y nosotros nos estamos encargando de cuidarlo. Tiene tanto azúcar que yo creo que en aguardiente nos va a dar un orujo buenísimo. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues no sé si lo sabíais, espero que Elena, como buena salmantina y buena castellonesa, si lo sepa, el 12 de agosto hay un eclipse de sol maravilloso y en Castilla y León es donde mejor se va a ver. Qué bien.
Sierra de Béjar, por eso Sierra de programa. Hay algunos ya lo tenemos fichado por eso, porque estamos en verano. Claro, ahí por Béjar seguro. Y por San Miguel de Valero, que es nuestro fichaje también. Bueno, te invitamos a verlo, Israel, que vienes a Castilla y León a ver aquí. Otra igual. Seguro que el 12 de agosto no estás por ahí. Amigo, gratis, aunque sean puñaladas. Tú invítame que yo me acoplo pues ahí, nada, pero no te subes al monte y fácil, fácil. Fenómeno, encantado. Bueno, señores, gracias, Mai, gracias, Israel. Se ha gustado la experiencia. Un placer. ¿Vas a repetir otra vez? Hombre, yo ya... Pues entonces yo te me vas a tener que echar. Yo te voy a llamar, Gracias, Elena. Nos vemos mañana a las 10:30 de la noche. Mañana ya sí, en el plató de Valladolid. Descansen y disfruten. Adiós.